Tenemos con nosotros a David Galán, director de Bolsa General. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí en Negocios TV. Muy buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte cómo inicias la semana y sobre todo cómo acaba el mes de octubre para los principales índices aquí en Europa. Bueno, hemos tenido unos meses muy complicados, ¿no? Estamos en un escenario muy complejo por todos los nubarrones macro, posible desaceleración económica por subida de tipos de interés, que es casi obligada ante el ritmo inflacionista que tenemos, ¿no? La subida de la inflación que ha sido tremendo. Los bancos centrales probablemente han reaccionado bastante tarde, especialmente el Banco Central Europeo, que siempre suele ir a rebufo de las decisiones de la FED, que ya hace meses decidió elegir entre sorber y soplar, es decir, entre dañar la economía o combatir la inflación, y eligió dañar la economía. Ya se empieza a hablar incluso que tras las actuaciones del Banco Central americano bastante agresivas, se puede empezar a suavizar el discurso a partir de finales de este año. Eso ha dado una pequeña bola de oxígeno, ¿no? a los índices y a los mercados, y también la relajación del precio del gas, ¿no? También es algo que en Europa, sobre todo, pues ha dado pues ese pequeño empujón, ¿no? Para un rebote al menos en los mercados. El escenario sigue siendo complejo, tenemos muchos semáforos en rojo, por ejemplo, curva de tipos invertida, lo cual advierte que es muy probable que vayamos directos a una recesión. Tenemos también el fondo de mercado, que sigue bastante dañado, algún brote verde, por ejemplo, en el índice Russell, que ahora veremos, pero primero, este rebote pues viene primero impulsado por el Dow Jones, porque hay que decir que estamos en una caída que no parece la típica caída de cracks o de crisis, ¿no? Sistémica, como otras que hemos visto tipo 2008, ¿no? Porque no está cayendo todo. Es verdad que a veces lo último en caer es lo más defensivo, pero es que no estén cayendo, es que están subiendo muy fuerte. Hay sectores que están en subida libre. Tenemos los valores ligados a la energía mostrando mucha fuerza gracias al repunte del petróleo y de otras materias primas. Después tenemos índices de sectores defensivos haciéndolo muy bien, por ejemplo, consumo básico y salud, especialmente estos dos sectores, muchísimos valores de estos sectores en máximos de toda la historia. Y luego el sector de utilities ha estado haciendo de activo refugio durante gran parte de este año, pero luego ha tenido cierta corrección con temas de cambios legales o de nuevos impuestos que ahora parecen intentar recuperar. Y luego mucha debilidad en otras partes del mercado, donde hemos vivido, ahí sí, en partes muy concretas del mercado, prácticamente el crack del 29, ¿no? Sería en las chinas o en las acciones growth, especialmente pequeñas, pero también en alguna gran tech, como ha pasado en Facebook o Netflix. Bueno, pues ahí sí que hemos visto caídas realmente brutales, ¿no? Y ya digo, en general, todo lo que olía a growth ha vivido unas caídas brutales, porque esa subida de tipos y tan agresiva afecta sobre todo a activos de larga duración y a las acciones growth, que o no tienen beneficios o se están descontando beneficios futuros a muchos años vista, ¿no? Y ahí le perjudica mucho una subida de tipos. Entonces, escenario complejo. En el caso del Dow se generó un doble suelo. Este es el índice quizá en Estados Unidos que está mostrando más fuerza. Solo hay que ver, ¿no? La recuperación que ha tenido tras este doble suelo, que es dos mínimos en la misma zona y supera el máximo entre esos mínimos. Pero es verdad que ahora es cuando se va a enfrentar a las primeras resistencias realmente serias, ¿no? Que es la bajista de medio plazo o el máximo decreciente anterior en niveles de 34.281. Y aunque es verdad que a nivel general el fondo de mercado sigue dañado, por lo que comentaba que hay bastantes sectores tocados que están cerca de mínimos o cayendo fuerte, es verdad que en el índice Russell 2000, que suele ser un índice que refleja un poco la salud de mercado, aunque en este caso no, porque si vemos la línea D del NYSE no está mostrando mucha fuerza, pero el Russell 2000 es el índice que no ha perdido en la caída de octubre los mínimos de verano, el único. Entonces aquí hay, digamos, un brote verde. También ha hecho un doble suelo como el Dow, que tiene pendiente a 1913, es el futuro del Russell, este gráfico, y hablaríamos de un gran suelo, ya no de corto, sino de medio plazo, si fuera capaz de superar 2033. En caso de que eso ocurra, yo pensaría que quizá lo peor ha pasado, pero ya digo, es verdad que de momento hay muchos nubarrones en el horizonte y no se puede descartar que esto sea simplemente un rebote, ¿no? Es verdad que muchos suelos de mercado en crisis históricas, ¿no? Se han hecho en octubre, pero con mucha diferencia sobre cualquier otro mes. Es verdad que la más reciente fue marzo 2020, pero muchísimas de las grandes caídas del mercado se han frenado en octubre, porque ahí estacionalmente empieza un periodo
positivo para las bolsas de noviembre a mayo, y entramos además en el ciclo mejor de mercado estacionalmente por ser también año midterm en Estados Unidos. Entonces, de media ahí el mercado suele subir mucho. Hay pesimismo, que eso es positivo, aunque se está ya aliviando con el rebote, pero cada vez que caemos 3-4 semanas o 2-3 semanas se acumula mucho pesimismo y eso provoca rebotes como el actual. Pero ya digo, no lo veo tampoco muy claro el que estemos haciendo un suelo por tener muchos semáforos en rojo, como puede ser la línea D, los bonos americanos no solo 10 años, 2 años, por encima del 4%, el fondo de mercado no ha mejorado al mismo ritmo que ha rebotado el mercado, eso no es una buena señal. Entonces, de momento cierta prudencia. Sería interesante vigilar buenos valores tras caídas o cuando hay pánico, aprovechar ahí para quizá ir haciendo cartera en esos grandísimos valores, porque históricamente lo que nos ha demostrado el mercado, la historia, valga la redundancia, es que con valores de altísima calidad, cuando ya han caído un 30-35%, suele ser una buena inversión, ¿no? Y de hecho hay valores, ya digo, que apenas han caído o han caído y se han recuperado muy rápido y ya están en subida libre. Me parecía muy interesante lo que decías antes, porque decías tú, bueno, que de alguna forma todo lo que huela a growth, pues bueno, está todo el mundo mirándolo de reojo, y quería preguntarte si crees que hemos cambiado un ciclo donde el growth, pues bueno, se ha disparado, sobre todo desde que, bueno, tocamos suelo con el COVID. Y quería preguntarte si ahora todo ese capital, toda esa inversión, todo ese foco se va a trasladar, pues bueno, todo al value y a volver, digamos, a los fundamentales más sólidos, y si crees que durante bastante tiempo vamos a ver esta tónica. Vale, es un hecho, ¿no?, que a día de hoy ha habido giro, ¿no? Ha entrado dinero en valores más cíclicos, más value, más baratos, ¿no?, entre comillas, en detrimento de acciones con mejor futuro, quizá más crecimiento, pero a valoraciones mucho más exigentes, ¿no? Lo que pasa es que la caída ha sido, y el ajuste ha sido tan bestial, que yo no sé muy bien si estamos al inicio del movimiento o ya al final, ¿no? Yo no creo que el growth haya muerto, ¿no?, y que ya no vuelva a ser un buen sector, porque yo creo que el crecimiento siempre se paga. Entonces, creo que hay que discriminar dentro de las acciones growth, porque probablemente algunas, incluso cayendo un 75-80%, podrían seguir estando caras, pero yo creo que hay acciones muy interesantes dentro del growth que igual han sido castigadas y se han metido en el mismo saco que otras, ¿no? Entonces, probablemente se están generando ya oportunidades muy importantes en ese sector. Yo, por ejemplo, puedo enseñar aquí el gráfico de las FAN, que podemos ver que es claramente bajista. Son acciones en su mayoría growth. Tenemos resistencia en la media 200 sesiones, y mientras no se supere la zona de la media, pues habría que tener cierto cuidado con este tipo de acciones. Este es un índice que no solo son las FAN de las 5, sino que también contiene chinas, ¿no? Y luego, digamos ya el sumum, ¿no?, el baluarte del growth, que sería el índice de Cathie Wood, ¿no?, uno de los ETFs, el ARK Innovation. Pues aquí lo que podemos ver, pues es que no levanta cabeza. Pero claro, es que la caída, esto ha sido como el estallido de una burbuja, ¿no? Porque aquí sí que tenemos la subida parabólica, la caída casi en la misma velocidad, con un concepto de simetría. Es verdad que aquí hay algo curioso, que incluso, aunque ha caído rapidísimo, había subido más rápido todavía, lo cual era peligroso, porque ahí fue una entrada de dinero bestial, de inversor retail sobre todo, y cuando algo se pone tan de moda, siempre hay que mirarlo con mucho escepticismo, ¿no? Entonces, esto ha vuelto al origen de la subida vertical, y aquí es donde tiene el soporte, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí hace algún suelo. Este es un índice lleno de acciones, incluso dentro de las growth, de las de más riesgo quizá, con mucho crecimiento futuro esperado, con poca realidad presente, ¿no? Porque hay compañías growth, podemos hablar, por ejemplo, en el sector de ciberseguridad, que aunque están a valoraciones, pues que no podemos decir que son acciones value, son compañías ya con ingresos recurrentes, crecientes, claros, con una tendencia clarísima, y muchas de ellas con beneficios también crecientes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un buen sector donde ir a pescar, ¿no? Con otras compañías, como algunas que están dentro de este ETF, igual hay que ser mucho más prudentes, ¿no? Pero es otro termómetro este índice para ver si vuelve el dinero al growth, que yo no lo descarto, porque ya decía antes que se ha filtrado que hay voces ya en la Fed de que se puede empezar a debatir el ir bajando el ritmo, ¿no? Y ese mensaje ya no es el agresivo, no es el hawkish y el que tanto ha preocupado al mercado y de manera tan rápida, ¿no? Yo creo que en el momento que se empiece ya a desacelerar, a hablar de frenazo, de subida de tipos, este tipo de compañías
descartado que estaba en un momento casi apocalíptico, pueden recuperar. De hecho, ya hay compañías growth que en estas últimas caídas lo que han generado son mínimos crecientes. Un caso es Netflix. Es verdad que también está muy castigada por temas empresariales particulares, pero hay muchas más que ya no han perdido en esta caída los mínimos anteriores. Entonces, creo que hay que discriminar, porque dentro del growth hay de todo, pero es probable que algunas growth ya estén en precios muy interesantes, y aunque es verdad que en un ratio Dow Jones-Nasdaq el Dow dio punto de compra o ha roto un suelo frente al Nasdaq y probablemente pues todavía podría seguir haciéndolo algo mejor que el Dow durante una temporada, no creo que estemos como en el año 2000, que esa tónica duró muchísimos años, porque ahí sí que veníamos de una burbuja global, no solo de un tipo de acciones growth o de un tipo de acciones tecnológicas. Con lo cual creo que sí que se debe de seguir vigilando growth, aunque con cuidado, porque ha habido una salida masiva de aquí y el mercado todavía lo ve receloso, y va a depender mucho del ritmo de subida de tipos en Estados Unidos y de cómo vaya la inflación. Claro, David, en cualquier caso, pues bueno, sí que hemos visto de alguna forma, corrígeme si me equivoco, una especie de burbuja cuando se ha puesto encima de la mesa inyección de liquidez brutal tras el COVID, metaverso, Bitcoin, Meta, realidad virtual, los ETF, pues bueno, como el de ARK Innovation, que desde luego pues impulsaban al retail a meterse en este tipo de activos. De alguna forma se ha visto una burbuja o algo similar con este batacazo abrupto. ¿Cómo crees que será esa recuperación? Que aunque tú dices que no era como la del año 2000, que tardó, pues bueno, no sé si fueron 3 años, ¿no? O 4 en recuperar los mismos niveles, sobre todo el Nasdaq y el S&P. ¿Cómo ves esa recuperación? ¿La ves en V, como fue en el COVID? ¿O crees que ese suelo todavía tardará años en formarse para que volvamos a ver pues esas cotizaciones o esas subidas? Vale, lo primero, sobre la comparativa 2022, el precio de partida o la valoración de partida a nivel PER no tiene nada que ver. Creo que en el 2000 las tecnológicas eran promesas, y aunque se han colado muchas promesas también, la moda de los SPACs, criptodivisas, miles de ellas, probablemente ahí sí que ha habido burbujas, entrada de dinero retail, eso quizá fue lo más peligroso en 2020, con los cheques que se reinvertían para invertir, todo lo del foro Wall Street Bets, de va todo a la luna y tal. Sí, ahí se vieron ciertos signos de burbuja en esos nichos específicos. Yo, por supuesto, no considero que grandes tecnológicas como Microsoft o Google sean burbuja. Vamos, solo hay que mirar los números de la compañía. Todo puede ir a peor, pero a día de hoy no hay elementos para poder decir que eran una burbuja en absoluto. Mientras que en el año 2000, pues prácticamente todo eran promesas, ¿no?, a futuro. O sea, vale, Internet era algo que seguramente iba a cambiar la vida de todas las personas, como así fue, pero estaba en una etapa muy temprana. No es el caso actual, ¿no? Quizá otras cosas dentro del nicho growth sí que están en esas etapas tempranas donde se exageró el crecimiento esperado o la euforia, ¿no?, que ya digo que entró en el mercado. Pero, ya digo, creo que es un nicho interesante a vigilar. No apuesto por una recuperación en V, de hecho lo hemos comentado en otras intervenciones aquí estos últimos meses en Negocios TV, porque considero, como decía antes, que hay muchos nubarrones en el horizonte, que el escenario macro era bastante complejo y que, además, que esto ocurre bastantes veces, normalmente el mercado no hace lo mismo otra vez cuando está la memoria muy reciente. Es decir, si acabamos de tener una recuperación en V, que fue tremenda, la de 2020, pues apostábamos o pensábamos que en esta caída, además sobre todo por el condicionamiento macro, subida de tipos, guerra de Ucrania y Rusia, que quizá eso sería lo que menos provocaría caídas, pero eso generaba inflación y eso sí que era importante. Entonces, todo esos elementos, ¿no?, juntos, pues hacían complicado que esto fuera como en el caso de la crisis sanitaria, la pandemia, de que hubiera una recuperación muy rápida, ¿no? Entonces, creemos que no, que estamos en un escenario correctivo en zigzag, probablemente para seguir subiendo, porque no hay que olvidar que si vemos las cosas con perspectiva, que eso es algo muy poco habitual en general, porque nos movemos en el mundo de la impaciencia y de los vídeos TikTok de 10 segundos, pero si vemos las cosas con perspectiva, con tranquilidad, nos daremos cuenta que esto probablemente sea una corrección, un ajuste normal, probablemente necesario, de cierto exceso, ¿no?, y de subida muy vertical desde mínimos de marzo de 2020. El péndulo pasó de un pesimismo tremendo con los confinamientos a un optimismo desmesurado, con entrada de dinero, además de dinero nuevo, de nuevos inversores, de cheques,
con además los bancos centrales inyectando liquidez como si no hubiera un mañana. Entonces, todo eso hizo que el péndulo pasara del pesimismo a la euforia extrema y eso había que purgarlo, ¿no? Entonces, estamos corrigiendo. De momento es una corrección proporcional a la subida previa y de hecho el Dow Jones, que comentaba antes que quizás es de los más fuertes por componente sectorial, porque tiene salud, tiene energía y tiene consumo básico y no tiene tanta tecnología, aunque también la tiene, como puede ser el Nasdaq, pues aquí vemos que la corrección es apenas una corrección un poco más del 38,2 de la subida previa. O sea, es una corrección pequeña respecto a lo que subió antes. De hecho, es que estoy enseñando el gráfico, no es una opinión esto. Entonces, nuestro escenario era el de zigzagueo para luego seguir subiendo, consolidar esa subida anterior, purgar también los excesos, no solo corrigiendo, sino en tiempo, ¿vale? Porque una de las maneras de frenar la euforia es que pase el tiempo. Había mucho inversor pensando que iba a ganar un 100% anual, incluso insultando a Buffett, de que ganar un 20 era ridículo, un 20 al año. Creo que ese tipo de inversor ya se ha dado cuenta de que esto no es jauja, de que la bolsa es más complicada y no se va a dar el pelotazo constantemente y que se puede uno arruinar muy rápido cuando busca dar pelotazos, y el consumo de tiempo mientras el mercado regula, consolida o se mueve lateral, creo que sería sano. Y parece más una corrección importante, ¿no? Pero para consolidar ese exceso previo, que no una crisis tipo crack del 29 o año 2000. Pues muchísimas gracias, David, por este análisis tan en profundidad. Yo creo que a todos los que nos ven desde casa pues lo agradecen, para ir ahí al detalle y a desmenuzar el porqué de las cosas, que bueno, que en eso consisten estos análisis y esta información. Muchísimas gracias, David Galán, por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto por aquí en Negocios Televisión. Un placer y muy buenas inversiones.